Hola amistades, yo soy Emi Puerto y como cada jueves esto es Necesitamos Hablar. Hoy estoy súper contenta porque tengo un invitado súper especial con el que vamos a platicar temas sumamente interesantes. Él es analista político, conductor y escritor. Él es Luis Evia Canto. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Emi, muchas gracias por invitarme a este espacio y muchas gracias a Comuniqué por abrir su micrófono a tantos liderazgos jóvenes. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Yo creo que es súper importante como la visión de las personas que se dedican al análisis y sobre todo también desde una perspectiva joven. Entonces me gustaría saber cómo decides dedicarte a estos temas, porque ya sabes que muchas personas jóvenes como que están alejadas de la política, ya no quieren saber nada de esto. Entonces, ¿tú cómo decides? ¿Qué es lo que te motiva a dedicarte a esto? Bueno, agradezco primero el adjetivo de joven. La verdad, yo ya no me considero tan joven. Este año cumplo 30, entonces pues ya me ha tocado recorrer poquito de trayectoria, ¿no? Yo empiezo en estos temas en la universidad, como muchos jóvenes universitarios, me despierta el interés de participar en lo político, ¿no? Muchos nos metemos ahí por buscar pertenecer o porque de verdad tenemos algún tema que nos interesa. Hay muchos motivos por los que la gente joven entra a la política y ya una vez que está en esos ámbitos, pues ves si es efectivamente lo que le gusta o lo que no le gusta, ¿no? Conoces las reglas del juego y ya tú decides si las juegas o no las juegas. Yo decidí que me gustó, empecé a hacer proyectos, pues sí, no sé, hice concursos de ensayos, por ejemplo, hacía clubes de oratoria, clubes de debate, este tipo de cosas. Y eso me fue dando ciertas habilidades que se convirtieron en capacidad de comunicar, ya sea mediante la oratoria, mediante el debate, más que nada esta capacidad de argumentar, ¿no? De poder decir, yo creo esto, por esto, esto y esto, y en conclusión esto, ¿no? O sea, puede sonar un poco sencillo o simple, pero es una estructura básica para comunicar, ya sea hablando o ya sea escribiendo, que es donde me tocó empezar. Termino la universidad y me invitan en la revista Peninsular a colaborar con ellos, haciendo análisis, escritos. He estado con ellos básicamente ya 6 años, lo cual significa que he escrito mucho sobre el contexto político local y el contexto político nacional. Y eso necesariamente pues te da muchas herramientas para poder desenvolverte posteriormente en otros ámbitos. Como bien dices, también fui conductor en la revista Peninsular, me dieron el espacio para poder crear este proyecto que se llama Aspirantes 2024, en el que tuvimos aproximadamente a 16 aspirantes del 2023 para las candidaturas de ahorita, ¿no? Y ese proyecto, quiero decir que fue exitoso y parte de su éxito es gracias al conocimiento político que había sobre el contexto, gracias a todos estos años que estuvimos escribiendo desde la revista Peninsular. Qué interesante, tienes una grandísima trayectoria y me gustaría saber un poquito más sobre tus retos, o sea, ¿cuáles han sido tus dificultades? ¿Cómo las has enfrentado? Pues cuando uno decide entrar a este tipo de profesiones que no son tan estructuradas o no tenemos tanta red de seguridad laboral, por ponerlo de alguna forma, es difícil encontrar espacios de validación, de saber que estás haciendo las cosas bien, de saber que estás yendo por buen rumbo y que efectivamente hay futuro en lo que estás buscando hacer, ¿no? El tema de Aspirantes 2024 para mí fue muy importante porque descubrí en la respuesta que tuve del público que efectivamente había gente que veía en mí capacidades para poder desempeñarme en estos temas, lo cual efectivamente eso me dio el sentimiento de validación y la confianza para seguir adelante con todos estos temas. Ahorita estoy estudiando también la maestría en estudios políticos con el tema de por qué se salieron del PRI yucatecas y yucatecos entre el 2017 y el 2024. Entonces es meternos aún más a la política, pero ahora desde el tema académico. Seguir buscando estos espacios de validación yo creo que es un reto muy grande para todos los jóvenes, independientemente del espacio en el que se quieran desempeñar, ¿no? Pero particularmente en el de la política es complejo. Oye Luis, ¿y por qué se salieron del PRI? Es una pregunta muy complicada que por eso pues, requiere toda una tesis para poder verse. Yo creo que es un conjunto de factores, porque muchos dicen, pues el oportunismo, ¿no? Pero veamos, hay políticos que se salieron del PRI en el 2023 y no se salieron en el 2018, 2019, que es cuando el PRI ya estaba en un proceso de crisis, ¿no? Donde se veía que iba a ser difícil que mínimo en el futuro cercano tuviera posibilidades de competencia. Entonces yo creo que no solo es un concepto de oportunidad. También creo que hay
procesos o decisiones que toma el partido que hacen que los militantes pierdan el sentido de identidad y pierdan, yo lo pongo como, se dan cuenta los militantes que el partido está en una ruina inminente, o sea que no va a poder salir adelante. Entonces, ante esta situación y ante la oferta de otros partidos para poder sumarte, pues es cuando se dan estas condiciones para poder saltar. Claro, está súper interesante, espero que puedas volver para platicarnos un poquito más sobre tu tesis. Y ahora me gustaría como introducirnos más al tema político actual en nuestro estado. ¿Cómo ves la situación en Yucatán? Va a ser una elección, me refiero me imagino que es la electoral, va a ser una elección sumamente pareja en cuanto a la gubernatura, por ejemplo. Veo que es una moneda al aire, ¿no? En mi opinión, creo que el candidato de Morena y los aliados tiene ventaja sobre el candidato del PAN y el PRI, porque el candidato de Morena, pongámosle los nombres, Joaquín Díaz Mena, ha tenido la oportunidad de recorrer el estado en más ocasiones, a diferencia del candidato del PAN, que es Renán Barrera, que se ha trincherado en Mérida durante ya 9 años. Huacho Díaz Mena ya fue candidato a gobernador en 2 ocasiones y acaba de ser secretario del Bienestar. Entonces eso le ha permitido tener un recorrido en los municipios del estado, y no solo un recorrido de pasear de gira y saludando, sino un recorrido directo con las personas. Creo que eso es muy importante porque recorrer un estado es caro. O sea, es caro en cuestión de recursos económicos, de tiempo, es sumamente desgastante, y eso es algo que ya tiene Huacho unos pasos adelante. Y también Huacho Díaz Mena tiene el apoyo incondicional, se ha demostrado, de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, e incluso podría decirse del presidente de la República, a diferencia del candidato del PAN y el PRI, que es Renán Barrera, que hay dudas sobre si va a tener el respaldo, ¿no?, del líder político de la región, que sería en este caso el gobernador Mauricio Vila. No quiero terminar con este tema porque está sumamente interesante, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando de este tema? ¿Va? Así que no te vayas, esto es Necesitamos Hablar y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Necesitamos Hablar y estamos con mi gran invitado Luis Zevia. Estábamos platicando antes del corte sobre cómo veía la situación en Yucatán en temas de la gubernatura para las próximas elecciones. Y también me gustaría platicar un poquito sobre este discurso que ha estado habiendo de temas de la seguridad, qué pasaría si llega Morena a ocupar la gubernatura, porque pues sí vemos que está muy reñido ahorita, aunque salgan encuestas diciendo lo contrario para un lado o para el otro. A muchas personas les preocupa el tema de la seguridad porque es algo que nos caracteriza como Estado, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de este discurso? ¿Crees que sería realidad? ¿Qué le dirías a esas personas que piensan y que tienen miedo de que la inseguridad llegue en caso de que Morena llegue a ganar la gubernatura? Empezaría con un asterisco respecto a las encuestas. Efectivamente, yo creo que ahí es hacer una invitación al auditorio a mejorar las herramientas que tenemos para gestionar la información que nos llega. En palabras muy concretas, si son encuestas telefónicas, hay que tener cierto nivel de duda respecto a su precisión y a su credibilidad por los espacios a los que pueden llegar estas encuestas y los encuestadores, ¿no? Con respecto a esta idea de la narrativa del miedo, porque efectivamente es una narrativa del miedo, yo creo que no se sostiene en el caso yucateco. Dicen los detractores de Morena en el estado que la entrada del partido Guinda al gobierno significaría efectivamente inseguridad, pero también significaría represión a los discursos democráticos, y también significaría una centralización de poder, que es lo que se critica a nivel nacional y plantean ponerlo en nuestro escenario local. Pero yo creo que el PAN yucateco es fiel ejemplo de todos estos temas que están criticando. El de la seguridad, por ejemplo, Guanajuato, que es uno de los estados más inseguros, es el PAN el que gobierna. Vemos ejemplos también como en Nuevo León y en Jalisco, que son estados que son gobernados por el Movimiento Ciudadano y que también tienen una tendencia hacia la inseguridad. Yo creo que ello nos habla de que en sí el país está en un escenario de inseguridad, y como Morena ha
ganado muchos espacios en los diferentes estados, pues eso nos hace poder pensar que la llegada de Morena a los estados implica inseguridad cuando es una tendencia de seguridad a nivel nacional, ¿no? En lo que respecta de nuevo a Yucatán, creo que, para empezar, Renán Barrera no garantiza que continúe la política de seguridad que hemos tenido en Yucatán. Renán Barrera ha tenido conflictos abiertos con las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en 2 ocasiones, con el caso de José Eduardo Ravelo y con el tema del video que le sacaron en el alcoholímetro que fue filtrado por agentes de seguridad. Y también Renán Barrera, al haber sido alcalde ya 9 años, él tiene su propia política de seguridad con sus propios personajes que encabezan dicha política. Entonces, pues lo lógico es que si él llegara a estar en el espacio del gobierno, llevaría a su gente y haría las cosas de su manera, ¿no? Que es diferente a cómo se ha estado llevando en los últimos 3 sexenios, desde Ivonne Ortega hasta actualmente Mauricio Vila. Pero veamos entonces también estos otros temas de la represión a discursos democráticos. Renán Barrera ya denunció en 4 ocasiones a los movimientos feministas. Hemos visto cómo la policía ha reprimido vestidos de civiles a manifestantes que se manifestaron en pro de los derechos del agua de la comunidad de Sitpech. Hemos visto que en el primer informe de gobierno hubo represión con gas lacrimógeno a simpatizantes, muchos de ellos de Morena, en el primer año de gobierno. O sea, ha habido una represión fuerte a la sociedad civil organizada por parte del panismo yucateco durante estos últimos 6 años. Y en los temas de centralización de poder, que igual es algo que se critica, que se hace a nivel nacional, en Yucatán el panismo yucateco ha sido completamente autoritario respecto a ello. Hubo una embestida en contra del Poder Judicial del Estado que llevó a la renuncia de todos los magistrados allá, que incluso el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y dijeron que efectivamente fue un abuso por parte del Ejecutivo Estatal. Y recientemente 2 regidores del Cabildo encabezado por Renán Barrera acaban de subir al Tribunal de Justicia Administrativa haciendo un completo caso omiso a toda esta esencia de neutralidad que tienen que tener estos órganos judiciales. Entonces, de nuevo, creo que es una estrategia de miedo que se utiliza en otros estados, que se utilizó contra López Obrador en el 2006. López Obrador es un peligro para la nación, pero que no se sostiene en el caso yucateco. Claro, y es muy interesante lo que comentas, porque si bien lo que dices que vivimos en una seguridad, pero ¿para quiénes? ¿Quiénes viven en la seguridad, no? O sea, también en el Estado se caracteriza por toda la xenofobia, la discriminación, el racismo, la violencia machista, pero también hemos visto a nivel nacional que han sucedido este tipo de situaciones con el presidente, ¿no? O sea, cómo también ataca a las manifestantes feministas, Claudia Sheinbaum también en su periodo como jefa de gobierno, y han sucedido muchísimas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel nacional? ¿Qué está sucediendo con el cobro de piso? O sea, creo que muchas personas en Yucatán tienen muchísimo miedo de que eso llegue aquí, ¿no? Y que eso es lo que está pasando, por ejemplo, súper cerquita en Quintana Roo. Entonces sí me gustaría como saber qué piensas que sucedería si llega Morena específicamente. En el tema particular de seguridad, por ejemplo, ya el candidato Huacho Díaz Mena habló de estar abierto a que Luis Felipe Saidén continuara en la Secretaría de Seguridad Pública. Ya dependerá de Luis Felipe Saidén si quiere o no quiere ser otra vez en secretario, porque pues yo me imagino que él se siente muy honrado de esas distinciones, pero pues cansa, ¿no? O sea, ser secretario de Seguridad Pública de un estado durante ya 4 veces debe ser muy cansado, pero de nuevo, si entrara Morena y hubiera la anuencia de Luis Felipe Saidén, podríamos hablar de una continuidad de esta política de seguridad. El mismo Joaquín Díaz Mena ha hablado de mantener las cosas que se han hecho. Yo digo, ¿qué es entonces la política de seguridad? ¿No? O sea, ¿por qué ha sido tan efectiva? Efectivamente tiene que ver con decisiones que se tomaron en el gobierno. Ivonne Ortega Pacheco, por ejemplo, cuando empieza la guerra contra el narco, y ella tiene que modificar necesariamente la política de seguridad. La apuesta a subirle el salario a los policías, la apuesta a mejorar las condiciones laborales de los agentes policiales para que no entrara el narcotráfico y no hubiera colusión con ellos. Veamos, por ejemplo, ahorita en Jalisco, yo pude ir hace unos meses y noté que no habían policías. Le preguntaba yo a una persona de allá, oye, pues es que no hay policías en ningún lado. Y me dice, lo que pasó es que cuando llega Enrique Alfaro y se da cuenta que la mitad de la corporación policial está ya coludida con el narcotráfico, tiene que despedir a todos, ¿no? Entonces eso no pasa acá en Yucatán. Podemos hablar de una continuidad.
Pero hablar de futurología en ese sentido es hasta un punto irresponsable, ¿no? Porque no podemos, especialmente con Guacho Díaz Mena, que no ha tenido la posibilidad de formar una política de seguridad como sí la ha tenido Renán Barrera, y él se le podría juzgar sobre ello. Sobre esto otro sería hablar sobre pura especulación, y creo que sí sería caer un poco en nada, o caer otra vez de nuevo en un discurso de miedo. Claro, yo creo que sería importante que las personas estuvieran atentas a las propuestas, que estuvieran atentas también como a toda esa trayectoria que tienen las personas que quieren ser próximos gobernadores de nuestro estado. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de estos mismos temas? Perfecto. Perfecto, así que no te vayas, que regresamos. El tema de hoy está súper interesante, así que ya volvemos aquí a Necesitamos Hablar. Estamos de vuelta aquí con Luis Evia y estamos platicando de temas políticos actuales súper interesantes. Me gustaría que nos platicaras ahora bien si hemos estado viendo, justamente me parece que el día de ayer se fueron a registrar la candidata y el candidato a senadores por la nueva coalición en Yucatán del PRI y el PAN. ¿Qué opinas de esta coalición en Yucatán que no se había dado y que estaban como pensando si se iba a dar o no? ¿Qué opinas? Hablar sobre el PRI no es solo hablar sobre el Partido Revolucionario Institucional. Hablar sobre el PRI es hablar sobre la historia de México y sobre la historia política de Yucatán. Desde que a mediados del siglo pasado se crea el PRI con el gobernador Tomás Marente, o sea, se crea el PRI. Y poquitos años después, como la siguiente elección es cuando el PRI entra a Yucatán con Tomás Marentes Miranda, que se entiende que es el primer gobernador impuesto desde el centro, impuesto desde el priismo, ¿no? Entonces, desde entonces hasta Mauricio Vila, con excepción del sexenio de Patricio Patrón Lavallada, el PRI siempre había gobernado Yucatán. Entonces estamos hablando de 70 años de gobierno del priista, a excepción de estos dos panistas. Entonces el hecho de que ahorita el PRI no postule un candidato propio para el gobierno del Estado y se alíe con sus eternos rivales, nos habla de un cambio significativo en la historia y en la composición política de nuestro Estado. Es entendible, sí, que el PRI busque aliarse porque efectivamente no estaba en las condiciones para tener triunfos que le permitieran tener una cara digna ante el electorado en este 2024. Tenía tanto la opción de aliarse con el PAN o como aliarse con Morena, ¿no? Decide aliarse con el PAN. Yo creo que para que esa alianza hubiese sido lo más efectiva que pudo haber sido, tenía que respetarse un concepto que no se respetó, que es el de dignidad. Dignidad en dos sentidos, tanto del panismo hacia el priismo y del priismo con su propia militancia, y en ninguno de ambos casos se dio. El PAN, se escuchaban muchos comentarios de nosotros estamos haciéndoles un favor a los priistas por unirse a nosotros y qué votos nos van a sumar. Cuando el PRI tal vez no te está sumando votos al electorado, pero te está sumando operadores políticos de alto nivel que se han formado en muchísimas elecciones y que tienen muchas habilidades que los operadores panistas carecen, especialmente en temas de estructura. Entonces, ese dejo, para empezar durante las negociaciones y posteriormente en la repartición de espacios, te comento, de las diputaciones solo en 4 van a estar PRI-PAN. A los demás compañeros candidatos los dejaron a su libre albedrío y ustedes salgan a pelearse con el panismo, ¿no? También pasó en las diputaciones. Entonces no hubieron condiciones de dignidad en las negociaciones entre el PRI y el PAN. Y el PRI con su militancia no abrió los espacios para dialogar y decir, oigan, si queremos o no queremos esta alianza, cómo tiene que ser esta alianza para que estemos todos contentos. Pareció que fue una imposición del centro, que el PRI nacional dijo, aquí van a tener que hacer la alianza, les guste o no, y van para allá, ¿no? Entonces tampoco se trató con dignidad a la militancia priista. Yo creo que esto ocasiona que hayan muchos de dos vías, priistas que ya no se sienten priistas por esto y deciden saltar a otro partido y apoyar otros proyectos. Yo digo, ¿qué se les reprocha si están actuando con base en su dignidad y en su formación y los ideales que han defendido durante años, ¿no?
Y otras personas que sin salirse del partido simplemente están inconformes con la alianza y deciden mejor trabajar por proyectos con los que se sienten más identificados. Entonces es una situación complicada. Claro, y es justo de lo que hablabas, ¿no? Sobre tu tesis, por qué se están saliendo las personas del PRI. Yo creo que también es un gran punto a considerar. Y me gustaría que me platicaras y que también pudieras como darle un mensaje a la audiencia. ¿Cuál es el papel que tiene la ciudadanía? ¿Qué es lo importante de que las personas, independientemente de quiénes seamos, de nuestra edad o de cualquier otra cosa, por qué debemos de estar informadas en este tema? ¿Y tú qué le dirías? ¿Qué deberían de tener en cuenta al momento de emitir su voto en las próximas elecciones? Bueno, para empezar, ¿por qué involucrarnos en política? ¿No? La política es el espacio del poder. ¿Del poder qué? Del poder de la toma de decisiones que le delegamos a estas personas que se encargan de administrar nuestra organización general, ¿no? El gobierno. Y pues por eso son asuntos públicos de los cuales todos tenemos que estar participando porque pues nos competen a todos. A fin de cuentas, la política, todo lo que se decide en política nos va a afectar de una manera u otra, entonces tenemos que estar al tanto de qué está pasando. No solo durante el voto, las democracias modernas ya avanzan y ya no es solo el voto mediante el cual ejercemos nuestra participación ciudadana, sino es mediante los consejos ciudadanos, mediante los plebiscitos, referéndums, todas estas nuevas, bueno, no nuevas, pero cualidades que van adquiriendo las democracias modernas, ¿no? Entonces, ¿qué tener en cuenta a la hora de votar? Tal vez suene un poco... No quiero sonar irresponsable ni laxo, pero sí escuchar las propuestas, pero más escuchar cuál es el sentido y lo que quieren, lo que se plantea desde las propuestas. Pero yo me enfocaría más en los perfiles de las personas, que vean a la persona y si se sienten identificados y resuenan con esa persona. Yo creo que ese es el motivo el peso de la balanza que debe inclinar el voto, sin que ello signifique que no debe haber una investigación sobre qué es lo que está proponiendo los perfiles que vamos a estar viendo en las próximas boletas. Wow, pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que yo siento que el tiempo se quedó corto con todo lo que me gustaría platicar contigo. Nos quedaron muchísimos temas pendientes, pero para eso me gustaría que si nos puedes compartir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver y escuchar tus programas para poder conocer un poquito más sobre tu opinión y sobre toda la información que tienes para compartir. Claro que sí. Mis redes son Luis Evia Canto, Evia con H y B chica. Ahí me pueden buscar en Facebook, TikTok e Instagram, y ahí estoy subiendo contenido para discutir sobre política y pues voy a estar muy contento de escucharlos por ahí. Muy bien, pues espero que puedas volver pronto para que sigamos platicando de estos temas. Nos vemos todos los jueves a las 9:30 de la noche aquí en Necesitamos Hablar. Yo soy Emi Puerto y nos vemos en la próxima. Bye.